Amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero hablar un poco acerca del trabajo de la semana pasada, que era un trabajo de escuchar y tratar de comprender un texto, es comprensión auditiva. La comprensión lectora es cuando yo leo un texto y trato de entender lo que el texto dice, muchas veces contestando algún tipo de pregunta. Cuando yo tengo que escuchar un audio, eso se llama comprensión auditiva, ¿no? Entonces, yo les di un texto para que ustedes escucharan e hice algunas preguntas, ¿no? Cuando yo veo los resultados, me encuentro con una variedad de resultados, pero que dentro de todo, cuando yo hago alguna evaluación, una de las cosas que ustedes tienen que saber es que no solamente los estoy evaluando a ustedes, sino que también me estoy evaluando a mí misma. Si fue pertinente mi elección, si las preguntas fueron pertinentes, si hubo alguna dificultad con alguna pregunta. Y debo decirles que tanto ustedes como yo, tanto a ustedes como a mí, no fue bien. No fue bien. Sí hubo algunas personas que quizás no alcanzaron el puntaje esperado, pero lo que les digo es, no se desalienten. Al contrario, hay que seguir intentando. Es decir, para mí, recuerden siempre que el estar en clase, el participar en las clases, el entregar los trabajos a tiempo, es parte del proceso de evaluación que yo llamo evaluación formativa, es decir, desde el principio hasta el fin de la actividad. Entonces, para mí, un formulario que se llena y un formulario que no alcanza una nota que es la que uno esperaría, para mí es un escollo en el camino, pero para mí no es lo que nos define, no es lo que los define a ustedes, sino que lo que hay que hacer es seguir intentando. Y, por ejemplo, volver a escuchar el texto, tratar de ver si finalmente ustedes entienden de qué se trata y entender también que a veces las preguntas hay que leerlas más de una vez, porque las preguntas a veces son capciosas. ¿Qué significa capciosas? Y que los quiero hacer pisar el palito. Entonces a veces ocurren esas cosas, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales yo quería que ustedes eh, analizaran ese video es porque a veces uno piensa que todos aquellos que estudian sobre la educación, que estudian eh, cualquier tema de manera, digamos, ya a un nivel superior, muchos piensan que, bueno, que son extraterrestres. Y la realidad es que las personas que estudiamos sobre educación y que nos interesa qué es lo que pasa con la educación, a veces nos hacemos una pregunta, tratamos de ver y de resolver cómo contestar esa pregunta. Sí, muchas veces esa pregunta está basada en conocimientos previos que tenemos, en libros que hemos leído, en cosas que hemos eh, averiguado, eh, pero que somos personas normales, ¿no? Y lo que yo quería a través de estos distintos trabajos es que ustedes vieran eso, ¿no? Y cuando uno ve a Howard Gardner, un hombre que se ha pasado toda su vida estudiando sobre la educación, pero que en realidad su primera intención era tratar de entender cómo funcionaba el cerebro, pero eh, que los psicólogos, porque él es psicólogo de base, los psicólogos no estuvieron tan interesados en su trabajo como lo estuvieron los educadores, porque
muchos educadores y muchos que estudiaban acerca de la educación se dieron cuenta que tratando de entender a algunas personas, porque en los años que yo tengo trabajando como docente, uno a veces no entendía al principio por qué era que algunos docentes eran tan, perdón, algunos alumnos eran tan buenos en algunas áreas y no lo eran en otras. Entonces, Howard Gardner lo que hace es justamente tratar de explicarnos eso y tratar de hacernos entender que estas cuestiones tienen que ver con estudios que se hacen sobre distintas capacidades que tienen las personas y que traen a la luz otro tipo de cosas. Es decir, lo que Howard Gardner pensó que iba a ser, bueno, vamos a entender un poco cómo funciona el cerebro. De repente, en los educadores fue una gran respuesta para tratar de entender el porqué de, digamos, de algunos alumnos y el del porqué de las respuestas. Uy, necesitamos mutear, por favor. Y el porqué de algunas respuestas a algunas áreas del conocimiento que eran tan positivas o que algunos eran tan buenos en algunas cosas y quizás algunos otros eran mucho mejores en otras cosas. La vida de Howard Gardner, como ustedes habrán visto, se dividió en 3 etapas diferentes, ¿no? Y estas etapas son muy interesantes porque una vez que Howard Gardner empezó a estudiar el cerebro y empezó a trabajar con esta teoría de inteligencias múltiples, él ha dedicado los últimos años de su vida y estos últimos años de su existencia para tratar de generar lo que se llaman políticas públicas. Cuando uno habla de políticas públicas o de políticas educativas, a lo que uno se refiere es a las leyes, a las ordenanzas, a todo aquello que acompaña a la institución educativa para que la misma funcione como uno quisiera que funcionara. Para aquellos que conocen la historia de la educación argentina, una de las grandes leyes de la educación argentina es una famosa ley que se llama la Ley 1420. La Ley 1420 es una ley que, digamos, determinó el tipo de educación que iba a existir en la Argentina, laica, pública, tratando de abrir la puerta para todos, para que todos pudiesen acceder a la educación. No es casualidad que en las escuelas públicas todos los alumnos utilicen un guardapolvo blanco. ¿A qué apuntaba eso? A que justamente todos los alumnos eran iguales delante de la educación. Entonces, eso un poco minimizaba esta cuestión, bueno, yo me he visto de esta manera, yo me he visto de esta otra manera, entonces así lo que se buscaba justamente es traer esta uniformidad y que no existieran diferencias. Podemos seguir, podemos seguir conversando acerca de la historia en la educación argentina y muchas cosas han pasado en el medio. A lo que voy es lo siguiente. Lo que en este momento el profesor Gardner quiere hacer es tratar de ver la manera que aquellos que tienen a su cargo la educación, en este caso en Estados Unidos, sean capaces de entender que la educación va a funcionar muchísimo mejor si uno tiene en cuenta estas capacidades. Quizás algunos de ustedes hoy en día están familiarizados, si tienen hijos chicos, algunas teorías de la educación que, por ejemplo, aparecen
con la enseñanza de la matemática. La enseñanza de la matemática hoy en día es un poco diferente a cómo era hace años atrás. Y esto tiene que ver justamente con distintas políticas que distintos distritos dentro de la Argentina se dieron cuenta que la enseñanza de la matemática no tenía que pasar por la memoria, sino que tenía que pasar más por entender de qué se trataba la matemática para así poder comprenderla y aplicarla en cualquier lugar. Entonces, lo último que quiero decirles sobre Howard Gardner y que me pareció sumamente interesante viniendo de un educador de los Estados Unidos, es que para él el gran dilema en la educación hoy en día es un dilema ético. Y eso fue lo que él dijo. Eh, y, y yo no sé si ustedes prestaron atención, pero él mencionó en algún momento que hace años atrás la educación tenía un gran componente religioso. Se oraba en las escuelas, se podía hablar de la Biblia en las escuelas, cosa que en estos momentos está totalmente prohibido en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Howard Gardner? Bueno, tenemos un problema y el problema es que nuestros alumnos no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Y al no entender la diferencia entre el bien y el mal, si nosotros como educadores no se los explicamos, nunca lo van a poder llegar a entender. Y ustedes me dirán, bueno, hermana, pero usted me está hablando, esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo? Tiene todo que ver con nosotros, porque nosotros lo que hacemos es justamente educar, y yo ya no utilizaría la palabra religión, porque la palabra religión es una connotación de cosas que uno hace repetidamente eh, para poder lograr un objetivo, sino que lo que nosotros somos educadores, como yo les dije en la clase pasada, en lo espiritual. Y en lo espiritual, nosotros estamos enseñando constantemente el contraste entre el bien y el mal. ¿Mm? Entonces, me pareció sumamente interesante traer a Howard Gardner porque justamente habla de ese problema. Por supuesto que si uno hila fino y lo escucha con mucha atención, lo que él habla también es de el desarrollo del ser humano como tal. Obviamente, a eso que nosotros estamos estudiando y estamos viendo, le falta la pata espiritual. Pero ahí es donde tenemos que estar nosotros para decir, bueno, yo quiero que mis alumnos se desarrollen de una manera completa. Yo quiero que cada uno pueda desarrollarse de acuerdo a sus inteligencias, pero también yo quiero desarrollar, por supuesto, la pata espiritual, que es mucho más importante que lo otro, pero que si nosotros utilizamos todo lo que nosotros podemos aprender en pedagogía, nuestras clases van a ser sumamente interesantes para nuestros alumnos y vamos a poder captar la atención de aquellos que muchas veces tenemos dificultades para captar. Les va a pasar ahora que una vez que estudiamos a Howard Gardner y una vez que sabemos que hay más de una inteligencia, que va a haber algunos alumnos que van a necesitar movimientos para poder entender las clases mejores, de mejor manera. Que hay algunos alumnos que van a necesitar más del arte. ¿Vieron el video que yo les mostré sobre inteligencias que está hecho con dibujos? Bueno, eso es para ayudar a otro tipo de alumnos que son más visuales, que ver cosas les ayuda un montón. Entonces, yo quiero que entiendan que todo lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo tiene siempre un doble propósito, como yo les dije. Por un lado, darles a ustedes una parte teórica para que ustedes entiendan qué es la educación, qué significa educar, qué es la pedagogía. Pero por otro lado, dentro de las posibilidades que nos da el Zoom, lo que yo también quiero es ofrecerles a ustedes algunas herramientas para que después ustedes puedan utilizar esas herramientas y
no solamente usar las herramientas que yo tengo, mejorar las herramientas que yo tengo. Y que si ustedes las mejoran, que algún día se comuniquen conmigo y me digan, hermana, mire, encontré esto. ¿Le parece útil? ¿Le parece que esto puede llegar a servir? Lo miramos juntos y seguramente lo que vamos a encontrar es cosas que nos pueden ayudar a nosotros a comprender. Estoy escuchando un eco. A ver, acá, ya lo encontré. Ya encontré el eco. Que nos pueden ayudar a mejorar nuestras clases. Es decir, yo quiero enseñar de la mejor manera posible. Como les dije en la primera clase, si hay gente que ya estudió cómo dar una clase de la mejor manera posible, hay que aprovecharlo y hay que entenderlo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, supongo que me están diciendo que sí. Algunos asienten, otros espero que me pongan el dedito así, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros buscamos. Y aunque uno no se dedique a la educación, yo les puedo decir que seguramente en algún momento alguien les va a pedir que prepare algún tipo de enseñanza. Entonces, qué interesante va a ser que uno pueda recordar aquello que hemos aprendido y aquello que hemos compartido acá por algunas clases. Hermano Humberto, ¿usted tiene una pregunta o me estaba haciendo con el dedito que sí? Pero era que sí, nada más. Ah, muy bien, gracias. Por las dudas, por las dudas. Entonces, nos vamos a tomar ahora unos minutos para seguir escuchándonos. Ustedes para hoy tenían dos deberes para hacer para mí. Un deber que tenía que ver con preparar una tercera, un tercer esbozo de alguna clase, y el segundo que tenía que ver con completar ese formulario que les di. Una aclaración para hacerles. Yo tengo formularios, tengo 29 personas que entregaron. Y miren, ahora en este momento somos 30 y dentro de los 30 tengo varias iglesias. Así que hay personas que no han completado el formulario. Complétenlo, por favor. Por favor, les pido. Miren, en la medida en que ustedes no se atrasen y cumplan con todo, eso los va a ayudar para la nota final. ¿M? Así que no dejen de hacerlo. El espacio queda abierto para que ustedes sigan completándolo, pero no podemos terminar sin que lo hayan hecho. Así que por favor les pido que aquellos que no lo hayan hecho, que lo hagan. Y con respecto al formulario, que vamos a tener otro para la vez que viene, lo que les quería comentar acerca del formulario es que siempre, para que todo esté en el mismo lugar, en el formulario ustedes van a tener el video, el artículo, así tienen todo junto. Y no tenemos el video por un lado que lo tengo en el WhatsApp, el formulario que tengo que llenar por otro y que me hago un embrollo. Todo lo pongo en el mismo lugar para que los ayude. Y otra cosa que les quiero decir también que yo miré en el formulario era la cantidad de gente que había visto el video más de una vez. Lo primero que quiero hacer es agradecer a aquellos que honestamente dijeron, no, no lo vi más de una vez. ¿Mm? Eso lo quiero agradecer. Más que nada, la honestidad es sumamente importante porque estamos en un ambiente donde la honestidad lo vale todo. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que ustedes se acostumbren a leer todo más de una vez. Nunca nos queda todo haciéndolo una sola vez. Uno siempre debe leer las cosas más de una vez para de esa manera poder captar la esencia de lo que el artículo dice, entender lo que dice el video, entender lo que dice el escrito, etc. Entonces, por favor, lean más de una vez. Muy bien, entonces, voy a proceder a dividirlos
en, en cuartos, a ver, vamos, somos 30. 5 por 6. Voy a hacer 6 cuartos. A ver, voy a hacer, voy a hacer 7. Y por ejemplo, para que haya más oportunidad, la iglesia de San Pedro, los chicos de capilla, no sé si hay algún otro grupo que sea más de uno. Bueno, ahí tenemos a varios que están juntos. Em, lo que les voy a permitir, yo voy a asignar les voy a dejar a ustedes elegir el lugar a donde quieren estar. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que elijan un lugar, obviamente que los que elijan primero van a estar en ese lugar, los que se agreguen a esas clases, traten de agregarse a alguna clase donde estén con alguien que nunca hayan estado. A ver, obviamente que los 6 primeros cantan PRI, como dicen los chicos, y son los primeros que entran. Y después se van uniendo otros. ¿Funcionó? ¿Pueden entrar a cualquier cuarto? No. Oh, bueno, entonces lo voy a volver a cerrar. A ver, pero Victoria sí entró. A ver ahora. Victoria entró a 1. Bueno, vayan uniéndose. Traten de ver de estar con personas que no estuvieron antes. Y por ejemplo, si San Pedro se une, estaría bueno que San Pedro se uniera a un solo cuarto, así más gente puede a uno y que se le una 1 o 2 personas a San Pedro para que de esa manera los hermanos de San Pedro sean más los que puedan participar. Muy bien, se van uniendo. Profesora, ¿en dónde tenemos que entrar? A cualquiera, ¿no les A aparece ver, la lista de los... No se aparece. ahora sí. Ahora sí. Sí, algunos sí. Y si no, yo después los asigno, quédense tranquilos. Los que no saben o no pueden hacerlo, quédense tranquilos, que yo me encargo. A ver, vamos a ver. A ver, la iglesia de San Miguel la voy a mandar, San Pedro lo voy a mandar al 6. Ahí vamos. Bien, a ver. Capilla del Señor ya está con Victoria y con hermanos de San Miguel. Cristian de San Isidro y Sara son de la misma iglesia. Uno se tiene que ir, vamos. A ver, a María, la voy a... María, ¿conoces a Gabriel y a Humberto? No, se fue María. A ver, ahí vamos. Muy bien. A ver, me falta... A ver, Carolina.
Ahí los voy asignando yo. Uy, a ver, voy a cambiar a alguno. Gabriel, te voy a mover a la sala 4, porque son muchos ahí. Eh, yo estaba en un grupo, perdón, entré en sala 3 y se me salió. Ay, qué malos que son estos del Zoom. A ver, Yamina, ahí va. Y Oscar y Claudia lo voy a poner en el 5. Ahí vamos. Bueno, una de las cosas que quiero decir es que, hermano Oscar, no lo hago a propósito, pero las 3 veces que entré al lugar a donde estaba el hermano Oscar, las 3 veces lo escuché a él. No es a propósito. Pero bueno, yo quiero que ustedes Acá en sepan. casa igual, pastora. Él siempre está. Una de las cosas que yo quiero decirles es que estoy muy contenta porque cuando yo planifiqué esta actividad para que ustedes la hicieran, un poco lo que yo quería era que ustedes tuviesen la oportunidad de sentarse a pensar por 2 minutos de la manera, más o menos, de la manera en que piensa un docente cuando trata de organizar una clase y donde tiene en mente una cierta cosa. Y lo que quiero decirles es que entrando y saliendo por los distintos cuartos, las 3 diferentes veces que yo he estado en diferentes lugares, es ver con mucha alegría cómo hay personas que realmente se sentaron, estudiaron, lo prepararon. No fue, bueno, saco la historia de la Biblia y trato de hacer lo que puedo, sino que ya no es el primer día en que yo encuentro personas que se sentaron a estudiar. Eso lo valoro muchísimo, 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 porque me parece que también es un poco el propósito del Instituto Teológico. Nosotros les vamos a dar algunas cosas, lo que podamos, cada uno de los docentes que estemos con ustedes. Pero la realidad es que hay mucho trabajo que tiene que ser autogestionado, es decir, donde uno se tiene que levantar, bueno, a ver quién va a hablar, quién va a decir esto, quién va a hacer tal cosa. Me voy a sentar y esto lo voy a preparar así. No sé si me van a escuchar o no, pero saber que todo fue preparado concienzudamente o que la gran mayoría lo preparó concienzudamente para estar listo para una clase de hoy, quiero decirles que es algo que valoro, pero muchísimo, porque eso habla de quiénes son ustedes y de para qué se están preparando, para ser los mejores siervos del Señor a donde Dios los ponga. Así que bueno, los felicito a todos porque es algo que me anima a mí también, ¿no? Cuando uno ve personas que se autogestionan y que tratan de mejorar ciertas cosas, y uno se pone muy contento porque dice, bueno, la batalla ya tengo el 70% ganado. Lo que yo les pueda enseñar es poco a comparación de lo que ustedes van a lograr si ustedes mismos toman la enseñanza en sus manos y aprenden concienzudamente. Porque para poder ser un buen docente, antes uno tiene que ser un buen estudiante. ¿Mm? Así que bueno, hoy nos vamos a tomar el recreo desde las 20:44 hasta las 20:54. ¿Le gustó? Porque vamos a terminar un poquito más temprano. Así que nos vamos al recreo, volvemos en un rato, en 10 minutos, no en un rato, y seguimos adelante.
Muy bien, entonces, quiero tomar parte de esta segunda parte de la clase para dar algunos consejos prácticos también que tienen que ver un poco sobre el desarrollo de una clase. Una de las cosas que es importante que ocurra dentro de una clase es que un docente, un maestro, tenga lo que se llama el dominio del grupo. Es decir, que tanto los alumnos como el mismo docente sepa que la persona que está a cargo es uno, ¿no? Eso es algo que se va logrando con el tiempo porque uno tiene que mantener la atención de sus alumnos de manera constante. Acá, nosotros estamos acá en esta clase porque cada uno de nosotros tenemos un interés primordial. Ustedes quieren aprender y yo quiero que ustedes aprendan. Entonces, acá nosotros tenemos una variable que nos ayuda muchísimo y es que todos estamos en la misma página. Pero la realidad es que cuando usted tenga una clase, usted se va a encontrar con distintos tipos de alumnos. Va a estar el alumno pasivo, el alumno silencioso, el alumno disruptivo, el alumno que cree que se las sabe todas y que va a interrumpir. Y ese tipo de alumno va a estar con nosotros siempre. Entonces, uno lo que tiene que hacer es siempre, en un marco de respeto, en un marco de la mejor relación posible, tratar de armar una armonía dentro de la clase. Los alumnos se tienen que sentir seguros en nuestras clases, es decir, no tienen que sentir que nosotros vamos a venir con todo el peso de la Biblia para decirles que ellos están equivocados y que nosotros somos los correctos. No, estamos todos en un proceso de aprendizaje y como tal nosotros queremos ayudarlos a ellos en todo momento para que ellos puedan aprender. Otra manera también de poder llevar adelante una clase es algo que yo hice, pero como que estábamos virtual, lo puse a cada uno de ustedes en distintas salas. Armar grupos pequeños, para que cada grupo elabore o la misma situación o elabore distintas situaciones. No sé, se me ocurre pensar ya que escuché, la historia de Jonás. Entonces, uno puede tomar la historia de Jonás y hacer que cada grupo de alumnos de alguna manera represente distintas partes de la historia, dividir la historia en 3, en 4, en 5 partes y hacer que pequeños grupos de alumnos trabajen sobre algo específico. Ahí nosotros no solamente estamos desarrollando distintas habilidades en nuestros alumnos, sino que estamos también enseñándoles lo que significa esto de ponerse de acuerdo, esto de consensuar una opinión, esto de escuchar al otro y de saber que el otro también tiene algo importante para decir, que mi verdad no es la única verdad. Y eso también ayuda mucho al alumno más tímido, porque el alumno más tímido en un grupo grande no va a hablar. Por ejemplo, yo hay personas que acá no les he escuchado nunca la voz. Y probablemente no se la llegue a escuchar en esta clase en particular. Ahora, yo tengo que hacer que ese alumno pueda tener la capacidad de sentirse lo suficientemente cómodo para compartir lo que haya aprendido. Un grupo pequeño es un lugar, es un espacio donde eso puede ocurrir y donde a medida que va pasando el tiempo, la persona se va a sentir más y más cómoda. Si yo les dijera a ustedes que yo siempre fui una persona tímida, ustedes me mirarían y me dirían, vamos, no puede ser. Pero sí, cuando yo estoy en un entorno que no conozco,
yo me quedo muy callada y soy más del tipo de escuchar. Una vez que yo me siento cómoda o que me hacen sentir cómoda, yo siento la libertad para compartir cosas. Y es natural. Entonces, como yo sé lo que se siente, estar ahí y no saber qué hacer, entonces yo también entiendo a aquellos alumnos que necesitan de ese empujoncito y que quizás ese empujoncito tiene que ver eh, con ayudar a aquel que no habla. También el grupo pequeño ayuda a aquel que es naturalmente un líder. Es decir, yo iba entrando a algunas clases y había gente que decía, bueno, ahora vos tendrías que hacer, querés hablar vos, querés hacer esto. Eso es parte de desarrollar las capacidades de un líder dentro de un grupo. Además, nos ahorra tiempo. ¿Ustedes se imaginan el tiempo que me llevaría a mí que todos ustedes hablaran por lo menos una vez delante de todos? Llevaría mucho tiempo y la verdad es que sería muy tedioso para ustedes y para mí también. Ahora, eso no significa que yo no quiera escucharlo a todos, sino que significa que hay cosas que yo voy a querer escuchar y hay cosas en que no va a ser necesario que yo las escuche porque va a haber otros que también lo van a hacer. Como les dije recién, esto de trabajar en grupos pequeños también nos ayuda a nosotros a también poder hacer y poder consensuar un conjunto de ideas. Mientras más seamos y mientras más ideas entren en el grupo, más enriquecida va a ser la clase y más enriquecido va a ser ese grupo que va a participar dentro de la clase. Así que eso es un poco la razón por la cual nosotros hacemos esto. Ahora, hay algo también que nosotros podemos hacer dentro de nuestras clases, que son las discusiones en pequeños grupos. Es decir, yo puedo darle, supónganse, un texto bíblico a un grupo de hermanos y entonces yo puedo darles a ellos la oportunidad que discutan el texto y que elaboren conclusiones. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuáles son algunas de las cosas positivas de poder tener pequeños grupos de discusión? A ver, escucho. Diferentes opiniones. Bien, escuchar diferentes opiniones. Ahora, ¿puedo usar eso, Roxana, para redoblar la apuesta un poquito? Sí, totalmente. Bien. Hay cosas para las cuales nosotros podemos tener opiniones. Pero en las escrituras hay cosas donde nuestra opinión no va, sino que es la verdad de las escrituras que va por encima. Entonces, tomo lo que dice Roxana porque es verdad, hay veces que hay matices que uno puede dar y uno puede decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, doy mi opinión, expreso lo que siento. Ahora, lo que debe ocurrir también, y ahí es donde el docente tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo, donde uno va a tener que también escuchar esas opiniones y traerlas de vuelta a las escrituras. ¿Mm? Ahora, esto trae a cuento algunas cosas que son importantes a tener en cuenta. Si ustedes son docentes novatos, no se metan en discusiones que los pueden llevar a tener muchos problemas. Por ejemplo, a ver, me voy a meter en uno de esos temas. Uy, mi conexión es un poco inestable.
¿Me escucharon? Sí, se corta un ratito. Se corta, sí, Pero sí. Estoy teniendo problemas de Entendió, sí, conexión. se cortó. entendió. Bueno, lo vuelvo a decir entonces. Uno tiene que tener mucho cuidado, en especial cuando uno recién empieza a dar clases, de no meterse en temas que pueden estar abiertas a discusión y a debate, pero que no hacen a la esencia de las escrituras. Hay muchos temas sobre los cuales uno podría tomarse mucho tiempo y los voy a mencionar, pero no para que nosotros comencemos una discusión, pero sí quiero mencionarlo porque son discusiones que como iglesia cuadrangular nos debemos. ¿Debemos tomar vino o no debemos tomar vino? No me contesten. ¿Nos podemos tatuar o no nos podemos tatuar? ¿Podemos usar aros o no podemos usar aros? Bien, esos son temas que pueden llevar a la discusión y sobre los Sí. cuales nosotros podemos tener opinión. Largo otro. ¿La mujer puede usar pantalón en el púlpito o no? ¿Mm? Y yo no les voy a decir lo que yo pienso, pero sí son temas, ay, que uno se empieza a poner nervioso. Entonces, si usted es un docente que recién empieza, ¿debería hablar sobre esos temas? Y no, porque se va a meter en una de la cual no va a poder salir, porque se va a embarrar. Entonces, cuando uno tiene que armar, especialmente si uno tiene que armar sus propias clases, si uno tiene que armar un discipulado o si uno tiene o si le piden que arme clases, armen clases sobre aquellas cosas sobre las cuales ustedes se sienten seguros, donde ustedes sienten que las escrituras para ustedes son sumamente claras. Es decir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, por ejemplo. Y ahí podemos ir y venir. Estas otras discusiones son discusiones que tienen que ver con, a ver, con, con preceptos que nosotros hemos heredado de iglesias tradicionales, que hemos heredado de nuestras familias, que hemos heredado de algunos de nuestros pastores y que sobre los cuales, como iglesia cuadrangular, insisto, nos debemos un debate, pero un debate serio, pero provechoso, para realmente entender qué es lo que las escrituras dicen. Entonces, muy importante, cuando tenemos este tipo de discusiones, gracias Roxana, porque esto me trajo esto a colación que es sumamente importante. Pero le quiero decir algo, a veces pasa que por ahí, ¿no? Yo hace unos años atrás di clases de enfermería, ¿no? Y siempre cae uno que le hace esa pregunta punzante que la larga y uno lo quiere acomotar. Pero bueno, tienen que tratar de remarla, pilotearla y sacarla y que no entre en un debate porque se termina la clase, o sea, se echa a perder la clase por cierto. Exactamente, exactamente. Ahí es donde está la cintura del docente. Ahí es donde uno tiene que ir viendo, bueno, de esto hablo, de esto no hablo, de esto me cuido, más en grupos tan variados como los que tenemos presentes hoy, donde cada uno de ustedes tiene distintas historias de vida, ha venido de distintos lugares y donde uno no quiere ofender a nadie. Lejos está de mí querer ofender a nadie, pero sí les digo, son discusiones que en algún momento de nuestra existencia cuadrangular vamos a tener que tener. Bien, ¿qué otra cosa es positiva dentro de estos grupos de discusión pequeños? ¿Qué otra cosa positiva podrían decir? Y saber Con lo que piensa la respecto, otra persona. bueno, con respecto a la palabra, si se está hablando de la palabra, diferentes puntos de vista, porque a veces uno la interpreta de una manera y el otro se puede aprender también. Bueno, Yamina, bien.
En ese sentido, lo que quiero decirte también es que en realidad cuando uno va estudiando las escrituras, y esto ustedes lo van a ir aprendiendo con el tiempo, hay una materia dentro del Instituto Teológico que se llama hermenéutica. Hermenéutica es la materia que nos enseña a interpretar las escrituras tal como las escrituras fueron escritas, entendiendo todo lo que las escrituras dicen. Entonces, yo sobre algunas cuestiones yo podría tener distintas interpretaciones, pero en lo que respecta a doctrina, en lo que respecta a algunas verdades bíblicas fundamentales, mi opinión no debería valer, sino que lo que debería valer es lo que la misma escritura dice sobre las escrituras. Pero eso es una materia brava que viene en segundo año, pero ya viene prontito. Es decir, apenas ustedes terminen primer año, una de las primeras materias que tienen justamente es hermenéutica, porque queremos apartarnos un poco de lo que nosotros podemos llegar a interpretar como nuestra opinión personal de lo que ese versículo significa, frente a lo que ese versículo realmente quiere decir en función de todas las escrituras. ¿Sí? ¿Alguien dijo otra cosa? Eso, en el grupo más pequeño, que en el grupo más pequeño, usted lo había dicho también, aún el más tímido, logramos que hable, y eso es importante. Exactamente. En el grupo no, pero en el pequeño sí. Exactamente, exactamente. Así que absolutamente. Pero alguien dijo algo muy importante que no me acuerdo qué fue lo que dijeron cuando Yamina habló recién. Hablaron. No me Yo acuerdo. dije que es bueno también porque uno sabe lo que piensa la otra persona. Gracias, eso también. ¿Mm? Los grupos pequeños y estas discusiones que tenemos también nos ayudan a entender a la otra persona. ¿En qué sentido? En todos los sentidos posibles, porque lo que yo voy a hacer cuando yo doy una pregunta o doy un texto bíblico, yo también voy a entender el trasfondo de la otra persona, voy a entender de dónde viene, voy a entender por qué dice algunas cosas y otras cosas no. ¿Por qué dice ciertas cosas? Entonces, ahí también el docente tiene que estar muy atento a lo que ocurre, porque también es importante intervenir en esos grupos pequeños. Las intervenciones en los grupos pequeños es mucho más fácil cuando estamos en el lugar, porque uno se va corriendo de grupo en grupo y aunque uno esté en un grupo, puede escuchar lo que pasa en el otro grupo, porque nosotros como docentes tenemos oído selectivo y vamos oyendo de todo un poco para tratar de hacer las correcciones necesarias, ¿no? En estos grupos así que nosotros tenemos, es un poco más complicado hacerlo porque en realidad, para realmente entender lo que está pasando, lo que debería ocurrir es que yo debería pasar mucho más tiempo con cada grupo pequeño. Pero ya estoy pergreñando algo para nuestro final, así que quédense muy tranquilos porque algo de eso va a ocurrir. Me parece que va a ser la mejor manera. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay discusiones en grupos pequeños? Siempre hay uno que habla más. Y el que habla más a veces domina todo lo que está pasando y a veces se toma más tiempo del asignado y entonces hay otros que no pueden hablar porque hay uno que habló más que los otros. Ahí lo que uno puede hacer, y esta es una técnica que funciona pero muy bien, es tomar el tiempo. Es decir, si uno sabe que en el grupo pequeño hay 10 minutos y hay 5 personas, cada persona, ¿cuánto tiene que hablar? 2 minutos.
Y cuando se le cumplen esos 2 minutos, hay que decirle, hermana, se te cumplió el tiempo, ahora le toca a X o ahora le toca a Y. Y nadie se va a sentir ofendido por la sencilla razón que lo que hemos hecho es determinar todas estas reglas con anterioridad para, de esa manera, poder verdaderamente tener todas las reglas del juego súper claras antes de empezar. Otra cosa que puede pasar en los grupos pequeños es que la discusión se desvíe. Las discusiones se van a desviar. Y cuando hablo de discusiones, no estoy hablando de discusiones porque vos no me entendés. Cuando hablamos de discusión, lo que estamos haciendo es hablar de un intercambio que va y viene de diferentes cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las primeras veces que ocurren estas discusiones en grupos pequeños, es lógico que hasta que nosotros no... Se me desestabilizó internet, por eso paré. Al principio, cuando nosotros tenemos estas discusiones pequeñas, nos vamos a dar cuenta o vamos a pensar, uy, no nos alcanzó el tiempo para hacer esto, uy, no pudimos hacer esto, uy, no pudimos hacer lo otro. A medida que vaya avanzando el uso de esos grupos pequeños, lo que va a ocurrir es que justamente nos vamos a volver más duchos en las cosas y vamos a saber, bueno, ya sabemos cómo funciona esto de los grupos pequeños, ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya sabemos cómo nos tenemos que desempeñar. También es posible que dentro de la discusión de estos grupos pequeños, ustedes tengan gente que sepa un montón sobre un tema y tengan gente que no sepa nada sobre el tema. Entonces, a veces esa discusión también se va a complicar porque obviamente lo que va a ocurrir es que algunos no van a tener que hablar y otros van a tener mucho de lo cual hablar. Por eso siempre es importante la preparación previa. Y también dependiendo de qué es lo que nosotros queremos hacer con estos grupos pequeños. Por ejemplo, yo no los conozco a ustedes, conozco a muy pocos. Y algunos los conozco desde que nacieron. Increíble, pero sí. Conozco a algunos de los que están acá desde que nacieron, desde que estaban en las panzas de su mamá. Pero no los conozco como estudiantes. Entonces, para mí, armar grupos pequeños y esperar que esos grupos pequeños funcionen de entrada va a ser muy difícil. Porque justamente me falta ese ida y vuelta. Entonces, uno puede ser o muy estratégico cuando arme los grupos, o lo que uno puede hacer es simplemente permitir que este intercambio dentro de los grupos sea simplemente para que la gente pueda conocer otras perspectivas u otros puntos de vista, o que puedan conocer a otras personas de diferentes lugares. Porque yo me imagino que cuando se juntaron hoy, y algunos preguntaron, ¿vos de dónde sos? Hola, hermana, ¿cómo se llama? ¿A qué iglesia se congrega? No sé, espero que se hayan preguntado eso, ¿no? Pero justamente esto promueve eso también, porque muchas veces uno está tan enfocado en lo que tiene que hacer que se olvida que a su alrededor hay otras personas a las cuales vale la pena conocer y vale la pena intercambiar. Bien. Lo último de lo cual quiero hablarles en esta noche es acerca de, yo quería incluir también en el material que quería compartir con ustedes algunos artículos de opinión, pero de opinión sobre educación argentina, ¿no? Porque hasta ahora todo lo que nosotros hemos venido conversando y charlando son autores y estudiosos extranjeros
cuyos estudios son muy válidos y que son utilizados acá en la Argentina, pero yo quería también traerles a alguien local, a alguien que ustedes pudiesen apreciar. Y estuve pensando en la semana y se me ocurrió traerles, o voy a compartir con ustedes en la semana, unos artículos de una que fue profesora mía. Su nombre era Inés Aguerrondo. Inés Aguerrondo acaba de fallecer en noviembre del año pasado, una mujer que a los 80 años estaba haciendo el doctorado en educación. Se sentó y volvió a estudiar. Y había chicas de 23 años que estaban sentadas al lado de una mujer a la cual leyeron y a la cual quizás algunas de ellas fueron sus alumnas, ¿no? Pero ella decía, yo quiero inculcar en todos este deseo de estudiar y quiero a través de esta tesis de doctorado, decía ella, dejar un legado para las futuras generaciones. Entonces, lo que yo encontré y voy a compartir con ustedes, a ver, déjenme compartir pantalla, no es tan fácil esto. Bueno, a ver, esperen un minutito, que ya lo voy a encontrar. No está acá, no está acá. Lo perdí. Esperen. Un minutito. ¿Lo habré cerrado yo? Evidentemente sí. Bueno. Lo buscamos enseguida. Bien. Acá está. Ya lo encontré, así que ya se los voy a compartir. A ver, ahora estoy en Zoom. Comparto la pantalla. ¿Pueden ver? Ah, no, se está cargando. Ahí, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. Bien, bueno. Ella fue profesora mía, como les decía, una mujer apasionada por la educación. Ella trabajó para la UNESCO, es decir, trabajó para las Naciones Unidas, y en el diario La Nación hay una serie de artículos que me gustaría que ustedes leyeran. Para que ustedes entiendan, los artículos son muy cortos, quédense tranquilos, no son muy largos, pero lo que quiero que ustedes hagan es leerlos desde el punto de vista educativo, ¿sí? En este lugar hay 7 artículos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que este artículo es de mayo del 2021, se habla sobre la educación, si debe ser una inversión o un gasto, y fíjense ustedes que el artículo en realidad es muy cortito. Es decir, ella compartía sus ideas sobre la educación. Eso es todo. Son 4 o 5 párrafos por artículo. Yo les voy a dejar en un Google Form el enlace para que ustedes lean algunos de estos artículos. No les voy a pedir que los lean todos. Algunos de estos artículos para extraer algunas ideas fundamentales y para que ustedes también entiendan por dónde va la educación en la Argentina. Otra vez, ¿qué tiene que ver esto con la educación en la iglesia cuadrangular? Todo tiene que ver. Porque una de las cosas que nosotros estamos tratando de jerarquizar en este tiempo a través del Instituto Teológico es justamente a la educación. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a pedir que lean algunos de esos artículos y
o les voy a hacer alguna pregunta, o les voy a pedir que digan si es verdadero o falso, como hemos hecho hasta ahora, algo muy, pero muy sencillo, muy básico. Desde ya les digo, lean cada artículo más de una vez, ¿sí? Y siempre yo les voy a pedir las ideas fundamentales. No les voy a pedir que me hablen de filosofía de la educación, porque no es el propósito acá. Pero sí el propósito es que ensanchemos un poco nuestra área de conocimiento. Entonces, yo leo un artículo. Lo primero que les puede pasar es que ustedes digan, no entiendo nada. Y sí, la primera vez no vas a entender nada. Uno lo lee una segunda vez. La segunda vez puede ser que sea posible que algunas de las ideas ustedes las puedan llegar a entender. Y a medida que ustedes lo vayan leyendo más y más ideas van a poder ustedes sacar de los artículos. No les estoy pidiendo que lean las cosas que Inés Aguerrondo escribió para educación. Estos artículos son artículos de diario escritos para aquellas personas que no son estudiosos de educación, pero que quizás tienen algunas nociones que pueden llegar a aplicar en su vida diaria. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos artículos? Y vamos a tratar de ver cómo los podemos aplicar a nuestra realidad, sin ánimo de crítica, sino decir, bueno, en mi iglesia, o por lo menos de pensarlo, no les voy a pedir que lo verbalicen, pero de hacer una introspección y un análisis. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la educación en mi comunidad, en mi iglesia, en el lugar a donde yo me muevo? ¿Cómo puedo yo aportar a mi iglesia para que la educación dentro de mi iglesia mejore? Algo, si hay alguna idea que nosotros podemos sacar de esos artículos, bienvenido sea. Y va a ser algo que yo creo que nos va a ayudar a nosotros mucho también para poder entender mejor a la educación. Por mucho tiempo, y me incluyo, la idea era que, bueno, enseñaba el que quería, el que sentía de parte del Señor. E hicieron un gran trabajo, pero hay que ponerle trabajo para que la enseñanza cada vez sea mejor. No nos podemos quedar con lo que sentimos de parte del Señor. A eso hay que agregarle educación. Por eso ustedes están acá. Ustedes no están acá porque sí, sino porque ustedes entienden que hay algo más de lo cual ustedes pueden aprender para ser mejores pastores, para ser mejores evangelistas, para poder ser mejores maestros, mejores maestros de escuela dominical, para ser mejores ancianos, mejores diáconos, mejores lo que sea, pero para ser mejores. Entonces, en ese espíritu van a leer esos artículos y van a tratar de presentar ese trabajo. Acuérdense, aquellos que me deben los trabajos, de realizarlos. Entonces, realizar trabajos pasados, hacer el trabajo para la semana que viene. Les voy a pedir para la semana que viene también otra preparación de una clase más. Y lo que voy a hacer cuando entre en cada uno de los pequeños grupos es tratar de pedir que alguien a quien no he escuchado, poder escucharlo. Y esto es lo que vamos a hacer para parte del examen final. El examen final va a ser oral. A menos que haya alguien que diga, no puedo hablar porque me enmudezco. Y va a ser individual. Con lo cual, lo que voy a hacer es una lista para que ustedes vayan entrando en diferentes horarios para dar el examen final. Como si uno diera un examen final en una facultad o en un profesorado, donde uno entra y está frente a todos. Bueno, en este caso voy a ser yo. Y que una de las cosas que les voy a pedir va a ser que cualquiera de las
4 clases que hayan preparado, que la mejoren para ese día, que agreguen algunas de las cosas que hemos discutido a lo largo de todas estas clases. ¿Estamos? La clase que viene va a ser nuestra última clase. La clase que viene va a ser nuestra última clase teórica y práctica, porque tenemos un poco de teoría y un poco de práctica. Y la que viene va a ser la clase del examen final. Entonces, la clase que viene vamos a hablar con más profundidad del examen final. Prefiero que ahora preparen bien lo de la clase que viene. Acuérdense, una clase más y el formulario que les voy a mandar. Y acuérdense que los artículos que les voy a pedir que lean van a estar dentro del formulario. Va a estar todo ahí, en el mismo lugar. Y lo que voy a hacer es compartirlo con sus directores para que todos tengan acceso. Y el hermano de Rojas, yo se lo doy al hermano, o los hermanos de Rojas, se los doy al hermano César, a Nancy, a Gustavo, a Diega, a la pastora del Litoral que se llama Victoria. A la Viviana. Viviana, era con B. A la pastora Viviana, y no me olvido de nadie más, ¿no? Creo. Sí, bueno, Nancy, dije, María también, se lo voy a dar. Así que los espero. La clase que viene, renovados, prepárense porque todos aquellos mudos, aunque sea, van a hablar conmigo un ratito. Y nadie se asuste. Si hay alguno que tiene alguna dificultad para expresarse de manera oral, esto es lo que les voy a decir. Primero, aunque sea, inténtenlo. Porque una cosa es decir no puedo y otra cosa es intentarlo y yo decirles, bueno, ahora escribí lo que quieras escribir. Porque a veces uno se coarta y uno se achica. Pero en algún momento tenemos que poder hablar, porque tengo que escucharlos. Así que quédense muy tranquilos. No estoy acá para juzgar, estoy acá para ayudarlos, ¿sí? Así que no quiero que ninguno me abandone. Al contrario, más fuertes que nunca lo vamos a hacer porque esto nos va a ayudar en todo y además nos va a dar, vamos a sentir una satisfacción cuando lo hayamos hecho, aunque estemos muertos de miedo antes, que no les puedo decir, porque me ha pasado muchas veces. Muchas, pero... Profe, disculpe, Sí. ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Que leí de Wagner, que lo anoté con respecto a lo que usted está diciendo, y él dijo que la única manera de aprender es haciendo, Sí. haciendo y actuando. Así por hacer. Gracias. Muchas gracias por decirlo, Cristina. Y es así, hay que hacer. Y más como cristianos, es decir, como cristianos no nos quedamos con el conocimiento en la cabeza. Es conocimiento que va para la acción, va para hacer. Y es la mejor manera. Eso es algo que muchas veces queda trunco en nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es llevarlo a la práctica. Respirar hondo y hacerlo. Y van a ver que se van a sentir mucho mejor. Pero también voy a escuchar y voy a acompañar a aquellos que estén muy preocupados o que tengan algún tipo de temor. El perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios mismo. Cuando Dios está dentro de nosotros, Él quita de nosotros todo temor. Y se lo dice a alguien que realmente pasó por muchos distintos momentos de temor. Alguien que tuvo ataques de pánico, que estuvo frente a la muerte porque alguien la iba a matar, es decir, yo las pasé todas, pero fue Dios quien me sostuvo. Entonces, si Dios me sostuvo a mí en momentos muy críticos, y seguramente que les habrá pasado a ustedes, una clase, chicos, no es nada. No es nada. Vamos, un poco de valentía y los escucho a todos.
con mucho amor, porque yo estoy para ayudarlos, no para condenarlos. ¿Mm? Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Hola. Quiero hacer una... Hola, Florence. Quiero hacer Sí. una pregunta sobre una alumna de Capilla del Señor que estaba haciendo el formulario en su casa y su internet no estaba funcionando bien. Entonces ella las dos primeras preguntas las pone correctamente, pero cuando le volvió el internet mismo le hizo poner, le puso falsa y era en verdadera. Y bueno, obviamente se entristeció un poquito. ¿Puede pasar eso? ¿Le ha Pues, pasado a alguien más? ¿Cómo hacemos? sí, pasa un montón, pasa un montón. Lo que puede hacer la hermana es volver al formulario, contestar las preguntas en un papel y me manda la foto, que Nancy me mande la foto. Ah, perfecto, ¿Eh? perfecto. Sí, 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 sí. Eso nos pasó una sola. Bueno, 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 perfecto. puede Muchas pasar. gracias. No, no, por favor, por favor. Bueno, mis queridos, el lunes ha pasado, es hora de cenar, es hora de unirse y de ponerse a tono con la familia. Gracias por estar. Hoy los dejo un rato antes. Que Dios les bendiga un montón. Sí, Bendiciones, Me buenas gustaría noches. hacer un acople a lo que usted estaba hablando acerca de lo que es la educación, de poder estudiar en este tiempo, ¿no? La verdad que para nosotros, para mí en este caso ha sido de mucha bendición los estudios que estoy haciendo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos discipulado también que nos da nuestra pastora, y la verdad que el poder estudiar en profundidad la palabra del Señor nos ha quitado la venda de los ojos de la cantidad de veces que nos han predicado la palabra, no siendo lo que es, ¿no? No teniendo esos fundamentos, ¿no? Y la verdad que desde que ella empezó con estos discipulados el año pasado ya, nosotros empezamos a estudiar cada vez más, a profundizarnos, a buscar, a buscar y llegamos a encontrar eso que estábamos buscando, ¿no? Como, por ejemplo, hay hermanos que se han ido de otras iglesias decepcionados de los pastores, ¿no? Porque no tienen fundamento de la palabra. Y sin embargo, el estudio nos abre mucho la mente y nos hace entender que el Señor nos ama, ¿no? Que nos podemos volver a enamorar del Señor a través de buscarlo en profundidad, ¿no? A través de los estudios, de la palabra, porque el estudio consciente o inconscientemente nos hace profundizar, sí, sí. querer saber más, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy agradecida con este estudio que usted nos está dando, porque todo esto que usted nos está dando yo implemento en todas las áreas, ¿no? Ujú. Y la verdad que a mí me da muchos buenos resultados, tanto la materia pedagogía como la materia práctica ministerial. Las dos materias han sido de mucha bendición para mi vida. Bueno, pero faltan algunos maestros mucho mejores que nosotros. Así que esperen, esperen por más. Dios les Amén. bendiga. Gracias. Gracias por sus Amén. palabras. Que descansen, que tengan una excelente Bendiciones. semana y les mando después el formulario. Buenas noches. Gracias, Buenas Flor. noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. La pastora. Chao, pastora. Chau, Chao, chau. chao. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias por estar.